Bueno, vamos a continuar entonces con el video número 2, en el cual vamos a abordar el tema de trastornos de la alimentación frecuentes o más frecuentes en el grupo de personas mayores. Acá vamos a hablar, por un lado, de la malnutrición, de la desnutrición, cuál sería la intervención nutricional, digamos, pertinente en estos casos, y por otra parte vamos a también abordar y revisar el tema de la disfagia y el tratamiento, bueno, y por qué también, porque es una situación o un trastorno alimentario o algo que pasa, digamos, que es muy prevalente en los adultos y adultas mayores. La malnutrición forma parte de los grandes síndromes geriátricos y sabemos que es un factor de fragilidad. Por eso yo siempre esto de hacer hincapié en que, bueno, hay que actuar en forma rápida y oportuna, intervenir nutricionalmente cuando ya hay un riesgo, ¿no?, de desnutrición o de malnutrición y poder detectarlo a tiempo. Por eso es muy importante todo lo que vimos en el video número 1, en el cual hablábamos de la anamnesis alimentaria, del dosaje de lo que vamos a pedir en laboratorio, de medir, de pesar al paciente, o sea, todas estas cuestiones que nos van a ir ayudando a llegar en forma más temprana a un deterioro. Esto sobre todo si la consulta es ambulatoria, ¿sí? Esto es más difícil cuando las personas están institucionalizadas o en lugares, digamos, están durante mucho tiempo en una estancia hospitalaria. El otro día me pasó, les cuento, había una residente, una señora residente en una de las residencias de larga estadía en la cual trabajo, que ella llega a la residencia, bueno, ingresó hace poco con un estado nutricional relativamente bueno. Digo relativamente porque por ahí tenía obviamente pérdida de masa muscular, pero bueno, tenía un peso saludable, había otros parámetros que estaban normales. Bueno, tenía apetito, que eso siempre es un buen signo, bueno, un síntoma en realidad. Y ella, bueno, a raíz de unos estudios que se tenía que hacer, se la derivó a un hospital donde ella capita por PAMI y como se atrasaba en unos estudios que tenían que hacerlo, estuvo durante muchos días en ayuno. Además de que el estudio que tenía que hacerse se atrasó, se tenía que hacer varios estudios que requerían de ayunos prolongados o de situaciones así. Entonces, toda esa situación, sumado a que ella, estando institucionalizado en el ámbito hospitalario, perdió algo de apetito y no era lo mismo, más todos estos ayunos prolongados por estudios que lo requerían, por supuesto, hicieron que, bueno, cuando llegó a la semana y media, o sea, no estuvo tanto, pero la verdad es que había perdido un montón de peso, se notaba su deterioro nutricional agudo, que se recuperó rápidamente, ¿no? Porque una situación aguda, pero digo, a veces suceden estas situaciones y es importante también en los hospitales o en las clínicas, bueno, no hacer estos ayunos tan prolongados, tratar de que estas cosas no sucedan, ¿sí? Estar como atentos, porque la realidad es que nada, se pierde peso muy rápido en estos casos. Sabemos que además la malnutrición está asociada al aumento de la mortalidad, de la discapacidad, de la pérdida de autonomía en los pacientes, que es lo que justamente siempre queremos preservar en los adultos mayores. Mayor frecuencia de caídas y de fracturas, empeora el deterioro cognitivo porque hay una relación directa entre los nutrientes que recibe el cerebro y la aparición de deterioro cognitivo, ¿sí? Un retraso en la cicatrización, o sea, pensemos que para todo lo que es regeneración de nuestra piel y el proceso de cicatrización necesitamos de las proteínas, por ejemplo, y de un montón de nutrientes y de un buen estado nutricional. Esto lo vemos mucho en los pacientes que, por ejemplo, tienen la piel ulcerada o presentan escaras, que como, bueno, si además esto se le suma un mal estado nutricional o un estado nutricional deficiente, la cicatrización, la curación de todo esto se retrasa muchísimo, es más compleja, hay que, bueno, recurrir a suplementos, a dietas hipercalóricas, a tratar de aumentar el apetito de la persona, es decir, hay que recurrir a un montón de estrategias nutricionales que nos sirvan para darle al cuerpo los nutrientes que necesitan, porque además el metabolismo está aumentando, esa persona para curar y cicatrizarse y regenerar está haciendo, o sea, un mayor gasto energético, ¿m? Y de nutrientes, por supuesto.
Bueno, una recuperación post-cirugía, también sabemos que prolonga la estancia hospitalaria, o sea, si la persona no se recupera nutricionalmente se va a quedar más tiempo, y esto es como un círculo vicioso, ¿no? Más malnutrición, me quedo más en el hospital, y a su vez quedarme más en el hospital a veces tampoco me ayuda a salir de ese estado nutricional, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Aumenta la frecuencia de reingresos, bueno, y el índice de institucionalización tras el alta. Sabemos además que en más de la mitad de los casos de malnutrición se debe a, o sea, su origen etiológico es reversible, lo podemos modificar. Entonces la intervención nutricional asociada a esa causa es útil para poder mejorar o directamente revertir totalmente esa situación. La importancia de la malnutrición en geriatría tiene que ver con que hay una alta prevalencia, como decíamos antes, que además a veces está infradiagnosticada, ¿sí? No se le da importancia y no se la diagnostica a tiempo, y tiene muchas consecuencias negativas o impacta negativamente en la calidad de vida de los adultos mayores, ¿sí? Entonces es importante tenerla en cuenta y presente ustedes el día de mañana como médicos y médicas. ¿Cómo definimos a la malnutrición? En realidad acá hay que entender que malnutrición muchas veces no es lo mismo que desnutrición, desde el punto de vista más teórico y conceptual. La malnutrición la podemos considerar como la alteración de la composición y de la función corporal como consecuencia de una deficiencia, pero también como consecuencia de un exceso, ¿sí? O un desequilibrio del aporte de energía, es decir, de lo que ingresa y de lo que se gasta, tanto de energía, que es lo que se mide a través de las calorías, proteínas u otros macronutrientes y micronutrientes, que suelen representar un riesgo para la salud, ¿sí? Pero no nos olvidemos que cuando el aporte es excesivo, es decir, hay un ingreso de calorías, de energía mayor al que la persona quizás gasta, hay un desequilibrio, ¿sí? Hay un balance positivo en esto, y hablamos de obesidad o, bueno, sobrepeso, pero podemos hablar de obesidad acompañado de aumento de peso y aumento de tejido adiposo. Y estamos hablando de malnutrición también, porque no es un estado nutricional óptimo, ¿sí? Si el aporte, por el contrario, fuera deficiente, ¿no? Ingresan menos calorías, menos energía, hay un gasto energético que está elevado, bueno, estamos hablando de desnutrición que se acompaña con pérdida de peso, pérdida de masa muscular, aparición muchas veces de sarcopenia, ¿no? Toda esta disminución de los parámetros nutricionales que por ahí estuvimos hablando en el video 1 que corresponden a la valoración nutricional que hacemos. Las causas de desnutrición pueden ser primarias o secundarias, ¿sí? Las primarias tienen que ver con la ingesta inadecuada de nutrientes y de alimentos, porque, bueno, claramente la persona come menos de lo que necesita, ¿sí? Entonces comienza a desnutrirse. Y secundaria, bueno, alguna enfermedad, ya sea aguda o crónica, que la persona esté cursando con alguna patología, que altera su ingesta. O puede ser que altere su ingesta en realidad, o que se aumenten sus necesidades de nutrientes, o que haya algún síndrome de mala absorción y haya una interferencia en la utilización o en la metabolización de los alimentos. Entonces esto produzca una desnutrición, digamos, secundaria. Digamos, la desnutrición se clasifica, hay distintos tipos de desnutrición. Yo no sé si ustedes esto lo han visto en alguna otra asignatura, seguramente que sí. Esto lo tienen en la bibliografía, en el manual de geriatría, lo tienen bien especificado. A mí me parecía importante mencionarlo porque también allí lo mencionaba. La desnutrición puede ser calórica y la llamamos marasmo, o la desnutrición puede ser proteica y la llamamos kwashiorkor, o mixta, que es la que más se da en el ámbito de institucionalización, la que con más frecuencia quizás vamos a ver. El caso del marasmo se da por falta o pérdida prolongada de energía y de nutrientes, con una disminución de peso, pero a expensas del tejido adiposo, ¿sí? Y hay una menor pérdida de masa muscular. En este caso, los parámetros bioquímicos, por ejemplo, si uno midiera albúmina o prealbúmina o proteínas totales,
estarían normales y quizás sí encontramos alterados los valores antropométricos. Si hacemos una medición de pliegues o algunas circunferencias, por ejemplo, de brazo o de pantorrilla, que es sensible a la pérdida de masa muscular, encontraríamos cambios o alteraciones, pero no así en lo bioquímico. En la desnutrición proteica vamos a una desnutrición más bien aguda, en una situación de estrés. Estrés puede ser de un estrés quirúrgico, posquirúrgico, un estrés metabólico, ¿no? Que genera un gran gasto en el organismo, y hay una disminución también, por otra parte, del aporte proteico. La persona consume menos alimentos fuente de proteínas o aumento de los requerimientos producto de este estrés metabólico que se está produciendo. En este caso, los parámetros antropométricos pueden estar en límites normales, porque quizás la persona no ha perdido mucho peso, pero sí va a haber parámetros, o sea, pueden aparecer parámetros bioquímicos, como por ejemplo el tema de las proteínas viscerales, pueden estar bajas, ¿sí? Por debajo de los parámetros normales, y esto está indicando una desnutrición proteica. Después hay una desnutrición mixta que claramente mezcla las características de las anteriores. Acá sí hay todo un cambio de composición corporal, hay disminución de masa magra, de tejido adiposo y de proteínas viscerales, ¿sí? Hay una situación crónica, una desnutrición de larga data, y es el tipo más frecuente en el medio hospitalario, y también le diría en lo que es las residencias de larga estadía, donde residen o viven personas mayores. Esto es lo más frecuente que podemos encontrar de desnutrición. Y después pueden suceder, que esto también se ve con frecuencia, estados carenciales, o sea, déficits específicos o déficits aislados de algún nutriente o algún oligoelemento en particular, alguno o dos. Esto se ve mucho por ejemplo, son hallazgos frecuentes en los laboratorios, en personas mayores, que esté alterado el hemograma, ya sea el hematocrito, la hemoglobina, o sea, con presencia de anemia ferropénica o algún otro tipo de anemia, megaloblástica, perniciosa. Puede ser que haya algún tipo, sobre todo ferropénica es la más frecuente. Puede ser, déficit de vitamina D, que lo mencionábamos en el video 1, y déficit de algunos otros micronutrientes. Esto puede ser, ¿sí? Que también se dé, ya sea porque hay una disminución en la ingesta, porque ha cambiado los hábitos alimentarios de esa persona y ingiere una menor cantidad de nutrientes que lo que su cuerpo requiere, o bien porque han aumentado las necesidades por alguna situación en particular. ¿Cuáles son los factores de riesgo de malnutrición en personas mayores? Bueno, los principales factores de riesgo, nosotros tenemos que tener en cuenta que las personas mayores o los adultos mayores son un grupo de personas que digamos, están en un ciclo vital con muchas particularidades y con características muy concretas, como fuimos viendo, ¿no? De mayor catabolismo, el catabolismo prevalece al anabolismo, situaciones incluso psicosociales, como han ido viendo, que hacen de este grupo, o sea, un grupo con cierta fragilidad o vulnerabilidad para una situación de desnutrición. Entonces, los principales factores vamos a encontrar cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, que ya los vimos en el video 1, el tema de la ausencia de piezas dentarias, la disminución de los sentidos, ¿no? Bueno, también puede aparecer disfagia, que ahora lo vamos a ver, distensión gástrica, es una serie de situaciones, ¿no? de los órganos que hace que justamente influyan como factores de riesgo para la desnutrición. La alteración de la motilidad gastrointestinal, predominio de hormonas anorexígenas, ¿sí? Disminución de la secreción de insulina, aumento de la resistencia periférica e intolerancia secundaria a la glucosa. Bueno, son todas situaciones que vimos en el video 1 y que influyen negativamente en el estado nutricional. Deterioro funcional también es un factor, es uno de los factores de riesgo de desnutrición que dificulta o impide la realización de tareas necesarias para alimentarse, como comprar, cocinar la comida o manejar los cubiertos. Esto se ve un montón. Cuando uno hace la anamnesis, empieza a indagar, investigar un poco esto y claramente hay un impedimento para poder comprarse alimentos, ya sea por los ingresos, ya sea porque la persona no tiene cierta autonomía, porque no cuenta con una persona, una red de apoyo, de ayuda para realizar estas tareas,
por un sinfín de causas, cocinarse, manejar cubiertos, bueno, ya tiene que ver también con algún deterioro funcional, alguna patología que le impide esto, y bueno, y con este deterioro hace que sea un factor de desnutrición, claramente. El deterioro cognitivo también, que lleva siempre asociado a graves consecuencias funcionales, donde le impiden la planificación y la ejecución del proceso de la alimentación, por ejemplo, como es, ¿no?, cocinarse, o cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, dependiendo del grado de deterioro, o si ya hay demencia o hay un diagnóstico de Alzheimer, por ejemplo, bueno, hay situaciones de- de alteraciones del comportamiento o cuestiones asociadas a una ideación delirante, a una negativa a la ingesta. Obviamente se desregula en los centros de saciedad, de apetito y de sed también. Entonces, bueno, todo esto conlleva una consecuencia negativa en el alimentarse que empeoran, dificultan el estado nutricional. La pluripatología y la polifarmacia, tan frecuente en este colectivo, que aparte de causar una ingesta de calorías y proteínas inadecuadas a las necesidades, supone una depleción de depósitos de energía y proteínas secundario a la producción de citoquinas por el proceso patológico, ¿no? Cuando hay como una inflamación sistémica mediada por lesión celular, bueno, y todas estas cuestiones que hacen, ¿no?, o están relacionadas a la pluripatología y a la polifarmacia, muy frecuente en los adultos mayores. Depresión, que puede, en este caso puede producir pérdida o ganancia de peso, o sea, puede producir una malnutrición, ya sea por déficit o por exceso. Acá, bueno, hay un montón de cuestiones que aparecen, los trastornos afectivos. Esto se vio muchísimo ahora en la pandemia, en el contexto de COVID y de aislamiento. Vimos muchísimo todo esto, las personas que trabajamos con adultos mayores, ¿sí? El tema de no poder tener contacto con sus familiares, o el tema, por ejemplo, que decía el tema de las compras, por ejemplo, quién les cocinaba, quién les llevaba comida. Bueno, todo esto influyó muchísimo, ¿no? El no poder moverse, el no poder salir, lo social, la pérdida de lo social, de lo compartido y todo eso. Los factores sociales también influyen, pobreza, aislamiento social, aparte de los ingresos económicos de algunos, bueno, hay unos que van ancianos porque eso lo copié tal cual de la bibliografía, sí lo dice, pero bueno, nosotros sabemos que usamos el término más bien personas mayores o adultos mayores. En este caso, bueno, estos factores sociales, ¿no?, influyen, y bueno, no les permiten ciertas situaciones mantener una dieta, ¿no?, con verduras, completa, equilibrada. Ustedes piensen que el gran porcentaje de la población de jubilados y jubiladas o pensionados en Mar del Plata, por ejemplo, si nos quedamos en nuestra ciudad, perciben la jubilación o el haber jubilatorio mínimo. Y si a esto le sumamos que algunos alquilan o que tienen determinados gastos, o sea, imagínense qué dinero, qué ingreso puede destinarse a la alimentación. Entonces todo esto también hay que tenerlo en cuenta al momento de trabajar con adultos mayores. Bueno, la soledad también influye muchísimo y es un factor de riesgo de malnutrición, y el alcoholismo también podría ser causa de malnutrición. La iatrogenia, bueno, tiene que ver como factor de riesgo, aparte de la anorexia y de las alteraciones digestivas causadas por algunos fármacos, puede ser que la persona se vea sometida a dietas muy restrictivas, ¿sí? Dietas hiposódicas, hipocolesterolémicas, que no sean como ricas, sabrosas, ¿no? Entonces, nada, por ahí esto hace que dejen de comer. Esto hay que evaluarlo muy bien. El tema de la restricción es muy frecuente, está como muy instalado en la práctica, ¿no? Y esto a veces nos trae consecuencias. Yo siempre les voy dando ejemplos de pacientes o residentes o personas que me han hecho consultas. Conocí un señor que su diabetóloga le había indicado, él tenía hiperglucemias, cuadros, en realidad tenía una diabetes bastante complicada en cuanto a su control metabólico, hacía hipoglucemias en ayunas, a veces hacía hiperglucemias, bueno, tenía toda una situación difícil de controlar, y estaba solo con metformina, ¿no? Y después
En algún momento la diabetóloga, bueno, le dio una insulina de acción lenta, no le dio insulina de acción rápida de corrección, a mí eso me pareció raro por los cuadros de hiperglucemia, pero bueno, empezamos a trabajar lo alimentario. Pero la diabetóloga me había dicho a mí, trabajamos en conjunto, y me dice, le quiero sacar todas las harinas, quiero hacerle una dieta muy estricta, muy restrictiva. El paciente con un peso casi, digamos, bajo, con bajo peso, o sea, así que bueno, ahí tuvimos que charlar esto de la restricción, hasta qué punto. Entonces ahí, bueno, lo que trabajamos juntas, que estuvo muy bueno, como trabajar, ¿no?, un nutricionista, una nutricionista con un médico, un diabetólogo, fue trabajar el tema de la restricción y el tema de una insulina de corrección para ciertos momentos que a él se le fuera mucho, la glucemia, o sea, la glucemia aumentara muchísimo, controlar la dieta, o sea, la alimentación, pero no tan restrictiva, porque si no, esto iba a impactar en su estado nutricional, y además si iba a ser una dieta tan restrictiva, solo con, ella le había dado, por ejemplo, solo galletas de arroz, y el señor me decía, a mí no me gustan, yo no las puedo ni pasar, entonces el señor directamente no desayunaba. O sea, para una persona que es diabética, ¿hasta qué punto esto que te presenta diabetes, hasta qué punto esto es beneficioso? Después hacía hipoglucemias, empezó a hacer unas hipoglucemias que también es muy peligroso, o sea, entonces, bueno, nada, trabajar esto, ¿no? O lo mismo si un paciente es cardíaco, bueno, vemos, si tiene un fármaco, si está con diuréticos, si está con un antihipertensivo, y podemos por ahí ver, usar algún tipo de sal, o ver cómo podemos condimentar la comida, poder, ¿no?, trabajar estas cuestiones, porque después trae consecuencias negativas esto también. En el medio hospitalario, bueno, acá está lo que yo les contaba de la paciente, de la señora que había ido a hacer al hospital, a la clínica, estos estudios, ¿no? ¿Ven? En el medio hospitalario se abusa mucho, dice, de la prescripción de ayuno en espera de estudios complementarios. Eso es lo que le había pasado a esta señora, que en una semana y media su estado nutricional se deterioró muchísimo, y bueno, tiene que ver un poco eso, ¿sí? Nada, pasa un poco, o el tema de la disfagia también, multifactorial, como bueno, que aparece como asociado a la iatrogenia. Bueno, ¿cuándo usamos suplementos en adultos mayores de alto riesgo? ¿Sí? O sea, si tenemos una situación de riesgo nutricional, o ya tenemos a la persona que presenta desnutrición o malnutrición, sobre todo si presenta además desnutrición, vamos a tener que tratar de suplementar. Primero siempre probamos con alimentación. La alimentación que se indica o se prescribe es la alimentación hipercalórica, si estamos ante una desnutrición más bien aguda, que pérdida de peso más actual, y si es más crónica y ya vemos que hay algún parámetro bioquímico alterado, proteico, ¿no?, visceral, bueno, ya nos vamos a una dieta hipercalórica. Si con la alimentación, agregando por ahí colaciones hipercalóricas, enriqueciendo los alimentos, aumentando su densidad calórica, no logramos mejorías, nos vamos a ir a un suplemento. Cuando digo suplemento, estoy hablando, en este caso, de suplementos por vía oral, ¿sí?, que pueden ser líquidos o en polvo. Más conocido, que seguramente a ustedes les debe sonar, lo deben conocer, es el Ensure, pero nada, viene el Fresubin. Hay un montón de este tipo de suplementos, se llaman fórmulas poliméricas, ¿no? En estos casos, para la desnutrición, sobre todo se usa polimérica. Si necesito sacar algún nutriente, porque por ejemplo la persona tiene insuficiencia renal, bueno, voy a usar una que no sea polimérica, ¿no? Pero en general, en líneas generales, para no meterme de lleno como en este tema ahora, es eso, ¿no? Usamos algún suplemento del estilo, para que ustedes se imaginen, del Ensure, si se quiere. Podemos, esto, si no logro ajustes con la preparación de las comidas, voy a suplementos. Los suplementos lo que tienen de positivo es que no solamente me van a aportar calorías, sino también proteínas y micronutrientes. Y tienen un montón de beneficios clínicos. Hay reducción de complicaciones, las úlceras por presión mejoran, se curan más rápido, hay mejor cicatrización o más rápido la cicatrización de heridas, de infecciones. Hay una reducción importante de la mortalidad de adultos mayores agudamente enfermos. Reducción de admisiones y readmisiones hospitalarias, así que en general se suelen indicar cuando la alimentación no ha sido suficiente o cuando aparecen estas complicaciones y las queremos mejorar. ¿Sí? Mi primer trabajo cuando yo me recibí fue en una clínica, y nunca me olvido de que había un paciente que casi nutricionalmente tenía un montón de cuestiones que lo hacían como medio irrecuperable para todos. Y recuerdo que con la comida no llegaba él a cubrir
y no mejoraban sus úlceras por presión, no mejoraba un montón de situaciones, había perdido mucha masa muscular, estaba en cama hace mucho tiempo. Y recuerdo que empezamos a probar con un suplemento proteico, en este caso, que es el caseinato de calcio, es el nombre comercial es Secalum, no sé si lo conocen, pero recuerdo que esa suplementación bien hecha, e incluso también, bueno, con colaciones hipercalóricas, hiperproteicas, y como trabajar mucho esto, recuerdo que al tiempo él mejoró muchísimo, de hecho después logró salir de la terapia y salió, después estuvo internado y un tiempo más, y después se fue a su casa con una dieta de alta, por supuesto, hiperproteica, hipercalórica, pero ese suplemento a mí me acuerdo que fue la primera vez que yo lo vi en la práctica, porque lo había visto no sé, en la facultad, lo había estudiado, Secalum, caseinato de calcio, sedante, ¿eh? Bueno, y se me ocurre probar con ese producto, y era como mi primera experiencia, y la verdad que, bueno, fue muy positiva. Así que yo cuando lo necesito, lo uso. ¿Sí? Lo que tienen los afiliados del PAMI, que la mayoría de los son afiliados al PAMI, con los que vamos a trabajar, si van a trabajar con adultos mayores, que lo cubre los suplementos, el PAMI. El tema de las coberturas están complicadas porque a veces tardan, y el Secalbun, en este caso, se pide por vía de excepción, se pide a Buenos Aires, tarda un poquito más, a veces siempre me cuesta más conseguirlo, pero bueno, finalmente contamos con eso, porque obviamente son suplementos caros, ¿no? Con altos costos. Bueno, existe una amplia variedad de tipos de suplementos, poco esto que yo les contaba, la mayoría del suplemento tipo polimérico calórico aporta 300 calorías, más o menos un aproximado, algunos un poquito menos, algunos un poquito más, 12 gramos de proteínas. Lo que tratamos nosotros es de dar por lo menos 2 suplementos diarios, o lo que es en polvo, por ejemplo, 2 dosis, o sea, 6, que es más o menos equivalen a 6 cucharadas de polvo, o 6 medidas, entre 5 y 6 medidas en una comida, y entre 5 y 6 medidas en otra comida, disolviéndola en una leche, disolviéndola en un líquido, bueno, integrándola a algún alimento, y si no está, bueno, el bebible, que también es fácil, ¿sí? Acá dice es recomendable administrar de 1 a 3 suplementos. En general con 2 vamos bien, siempre con las comidas, ¿sí? El error que muchas veces se cae en las residencias, que esto yo lo he tenido que trabajar mucho, sobre todo con las asistentes y quienes asisten, o las enfermeras, es que a veces como, no, toma ensure o toma suplemento, listo, y no le dan tanta importancia a la comida, ¿no? La comida tiene que seguir siendo como la fuente de nutrientes y de alimentos más importante, porque además tenemos que siempre también, si damos mucha cosa líquida o mucho así, tenemos que preservar siempre, acuérdense, las funciones de masticación, de devolución, lo más que podamos. Si el paciente todavía mastica, no tiene, o sea, y de gluten, y tiene algunas funciones conservadas, sigamos conservándolas, ¿sí? Bueno, esto se prueba más o menos entre 4 y 6 semanas. Si la condición viene de larga data crónica, debe realizarse por lo menos por 12 semanas, como más tiempo, cuando los alimentos no resulten suficientes. En situaciones agudas como crónicas, se considera la meta lograda cuando se sale del alto riesgo, con ese criterio de alto riesgo que el paciente ya estaba como muy, muy bajo peso, con mucha pérdida de masa muscular. La suspensión de los suplementos en algún momento se puede lograr. Hay personas que quedan con suplementación como por larga data, mucho tiempo, porque la necesitan, o porque uno por ahí la suspende, pero cuando la suspende ve que empieza de nuevo a bajar de pesos, y entonces ahí te das cuenta que a veces lo alimentario no llegas a cubrir, o que también no se llega a absorber del todo, entonces bueno. Pero se tiene que lograr, es uno de los objetivos a lograr, tratar de suspender. Logro el objetivo nutricional, el paciente aumenta de peso, mejora su estado nutricional, bueno, restablecemos la ingesta, siempre y cuando no esté en riesgo nutricional, podemos suspenderlo, o probar de suspenderlo y ver si empieza enseguida a bajar de peso, detectar rápidamente este hecho y volver a suplementar, ¿sí? Eso con respecto, bueno, a la malnutrición y a la desnutrición, que es un poco lo que estuvimos viendo, ¿sí? Con el caso, vamos a hablar un poco de la disfagia, que creo que deben ustedes conocer o saber. No sé si ya han tenido algo de gastro. La disfagia se define como la dificultad para el paso del bolo alimentario desde la boca hasta el esófago inferior, ¿sí? Y es relativamente común en la población general, pero en realidad, ¿dónde lo vemos mal? Y bueno, a medida que aumenta la edad, a medida que avanza la edad, vemos que la disfagia es más prevalente, ¿sí? Y nada, la disfagia obviamente tiene que ver con la deglución, compromete el estado nutricional y tiene una complicación grave, que es que aumenta el riesgo de neumonías por aspiración o broncoaspiración, con deterioro de la calidad de vida si esto sucede, ¿sí?
Con lo cual, bueno, es muy importante porque las repercusiones de la disfagia no solamente suelen ser físicas, sino también emocionales, afectan el estado anímico de la persona, lo conduce a aislamiento social. Muchas veces puede ser que el síntoma pase desapercibido si, por ejemplo, en la consulta no se realiza una anamnesis detallada y una exploración física correcta. Hay estudios clínicos que han reportado la aparición silente de hasta en el 70% de adultos mayores ingresados por neumonía adquirida, ¿no? Esto en la comunidad, no cuando están por ahí institucionalizados. Entonces es importante por ahí que a veces no se ahogan, no es tan evidente, no aparece el síntoma, sino que hay una cuestión, ¿no? Eh, como más oculta, más solapada, y finalmente ingresan por una neumonía, porque se broncoaspiraron, ¿no? Bueno, ahí la prevalencia, no voy a hacer mucho hincapié, estos datos son de España, no son de, o sea, no son de Argentina, pero son similares, si uno los ve, son similares. Lo que nos tiene que quedar como claro es que los adultos mayores presentan una alta prevalencia, y a medida que aumenta la edad, cuando ingresan a residencias, y aumenta mucho más el tema de la disfagia, ¿sí? Bueno, envejecimiento y deglución. Existe evidencia acerca de cambios, ¿no?, en la fisiología de la deglución asociados al envejecimiento. En la bibliografía les hace una revisión, un repaso de lo que es la fisiología de la deglución normal, como, ¿no?, que sabemos que es el resultado de una compleja y coordinada actividad motora en la cual intervienen multitud de nervios y músculos de la boca y del cuello. Todos, ¿no?, dirigido por el centro de la deglución del tronco del encéfalo, la acción cortical, bueno, todo esto, por supuesto, es desde la fisiología normal de la deglución, ¿no?, con su fase oral preparatoria, fase oral de transporte, fase faríngea y fase esofágica, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando envejecemos? Bueno, hay estudios bastante más recientes que muestran que hay una pérdida progresiva de las fibras mielínicas y amielínicas, así como una atrofia axonal en el sistema nervioso mientérico en ancianos sanos, bueno, en personas mayores sanas. Ven que me quedó de copiar ahí del texto. Lo que se relaciona con una disminución en la amplitud de la contracción del músculo liso, siendo esto responsable de la disminución de la reserva de presión lingual, o sea, ahí de la lengua, ¿sí? Todo esto, si además le sumamos que por ahí hay pérdida de piezas dentarias, hay disminución de la salivación, se va dificultando todo, ¿no? Que el bolo alimentario pueda pasar correctamente, que el proceso de dilución pueda ocurrir en forma como normal, hay debilidad de los músculos laringeos, relajación de cierta musculatura, bueno, nada, hay como toda situación que hace que el envejecimiento esté asociado a cambios en la fisiología de la deglución. Después hay causas, ¿no?, con esto, digamos. Causas, a ver, podemos tener disfagia orofaringia en el 80% de los casos o disfagia esofágica en el 20% de los casos. En el caso de la disfagia orofaringia, que es la más prevalente, es cuando existen anormalidades en la coordinación neuromuscular a nivel de la faringe y el esfínter esofágico superior, en este caso. Y en la otra disfagia, cuando se presenta un enlentecimiento o dificultad en el paso del alimento a nivel retroesternal después de una deglución correcta. Lo que nosotros tenemos que ver es un poco, bueno, las causas de esto, de la disfagia orofaringia y de la disfagia esofágica, ¿sí? Y la causa más frecuente de disfagia orofaringia en las personas mayores es la enfermedad cerebrovascular, perdón, secundaria, es decir, después, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, aparece disfagia, ¿sí? Entonces esto fíjense la importancia que tiene o la relación que va teniendo con las causas. En segundo lugar, la enfermedad de Parkinson. Yo tuve varios pacientes y varias personas que atendí que tienen enfermedad de Parkinson y que con disfagia, ¿no? Y disfagia sobre todo a líquidos. La disfagia puede ser a líquidos o a sólidos, o puede ser a ambos. En este caso, por ejemplo, yo tenía una señora que su disfagia era solamente a líquidos, o sea, ella se ahogaba con los líquidos. Entonces, en ese caso, se utiliza un espesante, ¿sí? Buscamos que el líquido tenga una consistencia como un poquito más consistente, justamente más viscosa. Y se usa, bueno, el espesam es uno de
los más conocidos, pero a veces se pueden utilizar otras estrategias como más caseras, pero si es para espesar la leche o el agua o las sopas, bueno, solemos usar ese suplemento, ¿sí? Hay que después también evaluar a la disfagia a qué consistencia, digamos, si es a líquidos, sólidos o ambas. La disfagia puede aparecer hasta en el 50% de los pacientes en fases avanzadas y secundarias, tanto a daño central como de pares craneales y del sistema nervioso gastrointestinal. ¿Dónde hay disfagia también? Bueno, en la enfermedad de Alzheimer, en las demencias. Esto es bastante frecuente que se vea, ¿sí? En los pacientes con demencias avanzadas, por ejemplo, que yo conozco en las residencias de larga estadía, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría presenta algún grado de disfagia. Y bueno, y en estos casos se utiliza una alimentación licuada, procesada, una dieta blanda, depende el grado, ¿no?, de disfagia o a qué alimentos, pero bueno, la consistencia de la alimentación cuando el Alzheimer o la demencia está avanzada suele ser algo como común, ¿no?, frecuente. Bueno, ahí tienen un poco también otras de las situaciones que pueden aparecer en fases avanzadas, ¿no?, donde hay agnosia táctil oral de la comida, en los casos muy avanzados de demencia, apraxia deglutoria, retraso en el disparo del reflujo deglutorio faríngeo. Nada, directamente, si sucede esto en fases avanzadas, que yo lo he visto, directamente hay una imposibilidad para alimentarse, ¿sí?, para deglutir, con lo cual acá ya nos estamos planteando una nutrición artificial o una alimentación, digamos, por vía enteral, unas sondas, en una primera instancia una sonda nasogástrica o una digamos, una ostomía a nivel gastro o ayuno, hay que ver, pero bueno, se evalúa esto. Plantea dilemas éticos, porque si, digamos, esto lo va a necesitar en lo que reste de vida, y bueno, pensamos que la persona nunca más va a volver a comer por vía oral. A veces se plantea por un periodo de tiempo y hay que ver si se puede recuperar algo de la deglución, pero bueno, si es en una etapa muy avanzada, es difícil, ¿sí? ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la disfagia? Bueno, hay que hacer una anamnesis completa y detallada, se pregunta mucho qué es lo que come el paciente, qué siente, cuándo se ahoga, ¿no? En el caso que se pueda, estamos hablando de personas que si ya estamos hablando de una persona que tiene demencia o que, bueno, esto lo podemos preguntar al familiar o al cuidador. Es muy importante saber también la temporalidad del síntoma, desde cuándo sucede esto, a qué tipos de alimento se presenta la disfagia, para poder caracterizar el tipo de disfagia y para poder adecuar además la alimentación, ¿sí?, para poder adecuar la consistencia de la alimentación a eso, a esa sintomatología. El patrón de oro, digamos, del diagnóstico es la videofluoroscopía, que es una técnica radiológica dinámica, ¿sí? Se obtiene una obtención, o sea, consiste en la obtención de una secuencia en perfil lateral y antero-posterior de la ingesta de diferentes volúmenes y viscosidades. Se da un contraste hidrosoluble, o sea, soluble en agua, y bueno, y ahí se va viendo a través de este contraste cómo en estas fases, ¿no?, de la deglución, en dónde aparece la alteración, en cuál de las fases, o si en todas, o en el proceso completo. ¿Cuáles son las complicaciones de la disfagia? Bueno, varias. Aspiración sobre todo y principal, más grave, y como consecuencia grave infecciones respiratorias, una mortalidad hasta el 50% de la población geriátrica, así que fíjense qué importante esto de la disfagia, de los trastornos deglutorios y de poder adaptar la alimentación, de poder hacer un diagnóstico a tiempo. Bueno, malnutrición y deshidratación, porque los pacientes o las personas mayores cuando presentan disfagias o algún trastorno deglutorio dejan de consumir alimentos, por supuesto, muchos además quedan con miedo. Me pasa mucho con personas que se ahogaron una vez, ¿no?, y les quedó el miedo, y después no quieren volver a comer, te dicen no, porque claro, se ahogaron. Esto en la residencia me ha pasado muchísimas veces, así que bueno, nada, ahí cambiamos la textura de la alimentación, trabajamos un poco toda la parte emocional, ese temor que quedó, empiezan a acompañar el proceso de alimentación, vamos probando texturas, bueno, hasta que vuelven a comer y a sentirse como cómodos, ¿no?, con esta nueva alimentación un poco por ahí más procesada, más triturada. Hay que ver qué consistencia le buscamos según el tipo de disfagia o según a qué nivel se encuentre la disfagia.
Bueno, y deshidratación, porque imagínense si tienen disfagia líquidos, esta señora que yo les contaba que le poníamos espesamo, el espesante en los líquidos, directamente ya no tomaba líquidos, porque tenía miedo, no tomaba sopa, no tomaba nada de esto. Bueno, con el espesam para ella fue como algo que nada, la ayudó muchísimo a poder tomar estos líquidos. Ella era ¿se acuerdan el caso que les dije con enfermedad de Parkinson? Hay una descoordinación ahí de la musculatura, con lo cual, nada, de su lengua y de todo esto que yo les hablaba anteriormente. Bueno, dependencia y aislamiento social, porque si se ahoga, primero que empieza a perder autonomía la persona con disfagia muchas veces, que es lo que siempre queremos preservar. Yo siempre trato de que, aún con alimentación procesada o licuada, que ellos coman solos si pueden, y bueno, ya si no pueden, por supuesto porque en demencias avanzadas no pueden y deben ser asistidos, a veces para su ingesta completa o a veces para terminar de completar su ingesta al finalizarla. Bueno, nada, saber que es una complicación, la disfagia, la dependencia, perdón. Necesidad de uso de nutrición artificial por sonda, esto que decíamos antes, no evaluar, bueno, si vamos a usar una sonda nasogástrica, pero las sondas también, las sondas o todas la gastrostomía endoscópica percutánea, o sea, todo esto tiene, o sea, lleva complicaciones, ¿no? Infecciones de la herida, sangrado, fístulas, bueno, un montón de complicaciones gastrointestinales, así que es complejo el tema de la disfagia también en este sentido. ¿Cómo manejamos la disfagia en personas mayores? Bueno, multidisciplinariamente, con auxiliares, enfermeras, terapistas ocupacionales, ¿no? Kinesiólogos, odontólogos, médicos, nutricionistas, como acá intervienen todos los profesionales, cuanto más profesionales, mejor que intervengan, porque todos dan como sus miradas y sus diferentes aportes, y eso está muy bueno. Para el manejo de la disfagia, el objetivo principal es optimizar la eficacia y la eficiencia y seguridad de la deglución, la seguridad de esto, que no se ahogue la persona, que no se broncoaspire, esto es tan importante, ¿sí? Para asegurar además una correcta hidratación y nutrición, mejorando claramente la calidad de vida del paciente. Bueno, dentro de las intervenciones que digamos, pueden realizarse o de lo que sería el abordaje de la disfagia, existen intervenciones compensatorias, que son aquellas que, bueno, tienen como objetivo reducir los efectos ya sea del déficit estructural o neurológico que haya, y compensar ese déficit, o reducirlo en realidad. La intervención rehabilitadora, que es mejorar, o de rehabilitación, ¿no? Que es mejorar la disfagia a nivel muscular y nervioso, trabajando mucho sobre la biomecánica de la deglución. Esto requiere de participación activa del paciente, con lo cual no con todos los pacientes o las personas mayores vamos a poder hacer esta intervención de rehabilitación, que esto lo hacen los kinesiólogos, terapistas ocupacionales, o los fonoaudiólogos también. Yo he visto que trabajan mucho, por ejemplo, con la musculatura de la lengua, con ejercicios que tienen que hacer. Nada, esto el paciente no puede presentar deterioro cognitivo avanzado, ¿sí? No puede tampoco tener demencia, Alzheimer, porque claramente no va a poder trabajar de esta manera. Pero si no tiene ninguna de estas cuestiones, tranquilamente esto se trabaja y es una buena práctica, una buena intervención para la rehabilitación. Se sabe que en la población geriátrica hay estudios que demuestran un buen beneficio de la potenciación de la fuerza y de la masa muscular lingual, ¿sí? Y hay opciones hasta incluso de electroestimulación de la musculatura relacionada con la deglución. Así que se puede rehabilitar esto desde este lugar. Ahí está la cirugía, o sea, la parte de lo quirúrgico, que es en pacientes con disfagia secundaria a alteración estructural, y debe valorarse el tratamiento de la causa. Bueno, acá habla un poco de la toxina botulínica también como tratamiento, ¿no? La higiene oral es muy importante, esto yo lo veo muchísimo de que no ocurre, o sea, la higiene oral en sí, en las personas mayores, ¿no? Totalmente las prótesis de su boca, para disminuir la flora oral colonizadora, o sea, y que después además, si hay riesgo de aspiración, todo eso va al pulmón, o sea, que se laven los dientes, lavar la prótesis, higienizar, bueno, todo eso es re importante. Y el tratamiento farmacológico, ¿sí? La realidad es que hay sustancias, hay fármacos, medicamentos que empeoran la disfagia. Sobre todo, no sé, el uso de las benzodiazepinas, algunos neurolépticos,
bueno, la falta de, por ejemplo, de salivación es muy común por a causa de los antihistamínicos, lo que se llama como serostomía, esa boca seca que queda. Entonces, todo esto no favorece al proceso de difagia. Entonces, hay que también ver, bueno, qué fármacos está tomando la persona y si son necesarios, si se puede reducir la dosis, si hay que seguir, digamos, para poder trabajar con la difagia, ¿no? y ver qué priorizamos en este caso. Bien, bueno, y la nutrición artificial por sonda, que la evaluamos si la planteamos o no. Se debe plantear sí o sí, por supuesto, en caso de una mala respuesta al tratamiento conservador, que es todo lo que hablamos antes, a los cambios. Yo, o sea, esto lo veo en instancias como muy avanzadas, de, por ejemplo, un Alzheimer, una demencia, donde además ya la persona no quiere comer, hay una alteración severa de la deglución, o la deglución ya no es segura bajo ni siquiera, o sea, procesando, licuando la comida, o hay evidencia de aspiraciones con infecciones a repetición. Bueno, acá indefectiblemente hay que acudir a una nutrición por sonda. La sonda es invasiva, no es lo mismo, siempre vamos a priorizar la comida, que el paciente coma, que coma por vía oral, que se alimente por vía oral, pero bueno, cuando esto no puede ser, tenemos que priorizar, por supuesto, su estado nutricional, sus complicaciones, y nada, es importante, ¿no? Para evitar un montón de cuestiones. Hay que siempre individualizar igual esta situación, ¿no? Hay que tener en cuenta el diagnóstico, el pronóstico de la enfermedad de base. No es lo mismo una persona que está atravesando un proceso oncológico o que tiene un determinado tiempo de vida, por así decirlo, que alguien que tiene más expectativa de vida, que hay diagnósticos diferentes. O sea, esto se evalúa realmente, cuál va a ser la alimentación, digamos, de elección, en el corto o en el largo plazo, ¿sí? Para poder mejorar la funcionalidad, para mejorar la malnutrición, para aumentar la supervivencia, por supuesto, esto es fundamental. Pero bueno, es una alteración común. Y nos vamos a las conclusiones. Estas conclusiones que vemos acá, en realidad tienen que ver con concluir justamente con el video 1 y 2. Es fundamental, por eso, estas conclusiones corresponden a los dos videos. Es fundamental la prevención primaria y desarrollar intervenciones para promover hábitos de vida saludables. Esto en el marco siempre de un envejecimiento activo y saludable, como hablábamos en el video número 1. Mejorar la nutrición y la hidratación siempre, eso es como nuestro objetivo, vamos a buscar siempre eso, hidratación sobre todo, toman poca agua, acuérdense que están alterados los centros que regulan la sed, entonces en las personas mayores, así que acá hay que hacer mucho hincapié. Concluimos que hay que reducir la malnutrición y la obesidad, estos desafíos que hablábamos al principio, que nos planteamos, ¿no? Desde lo nutricional y desde el abordaje, situaciones de déficit y situaciones de exceso. Nos vamos a encontrar con esas dos cuestiones. Aumentar la actividad física, la prescripción de actividad física siempre va a estar, siempre, aun cuando la persona se mueva poco o esté en silla o deambule, digamos, con ayuda, con apoyo, no importa, siempre vamos a buscar que se mueva, que haga algo de actividad. Reducir la incidencia y el impacto de las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades crónicos o las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Fomentar la educación nutricional, siempre también, tratar de que las personas puedan recibir educación alimentaria nutricional, guía nutricional, orientación, asesoramiento y sobre todo en los grupos de mayor riesgo. Y bueno, tener en cuenta que el ejercicio físico realizado regularmente, como hábito, digamos, puede retrasar y evitar la aparición de enfermedades crónicas, mantener la capacidad funcional, esto que yo les decía, bueno, por un lado la actividad física desde lo aeróbico, mejorando todo el sistema cardiovascular, reduce el colesterol, aumenta la fracción de HDL, o sea, el ejercicio físico tiene un montón de beneficios súper super conocidos seguramente por ustedes, pero también nos ayuda a mantener la masa muscular para mantener la capacidad funcional, para evitar caídas, por ejemplo, para evitar un montón de cuestiones. Paliar, ¿no? Combatir los cambios en la composición corporal, detectarlos a tiempo para poder hacer la intervención y buscar las herramientas nutricionales
correctas, pertinentes, hacer las derivaciones pertinentes, y de esta manera contribuir a la autonomía del individuo y a un envejecimiento saludable. Bueno, nada, ahí terminamos entonces con el video número 2. Esto lo van a tener todo escrito junto con la bibliografía de la cual se ha ido extrayendo el material que les fui contando y fuimos hablando. Les mando y les dejo un saludo.